El ligamiento es la cercanía existente entre los genes, lo cual va a afectar la distribución independiente que entre ellos pueda haber. Para el entendimiento de esto es necesario que recurramos y recordemos lo que es el proceso de la meiosis. Recordemos que justo antes que se dé la meiosis se da la duplicación del ADN, y una vez que se da la duplicación del ADN dentro de cada cromosoma, los cromosomas homólogos van a unirse y entre ellos van a intercambiar material genético, van a intercambiar ADN. Esto es el proceso llamado recombinación o entrecruzamiento o crossing over, y va a estar ocurriendo durante la profase 1 de la meiosis 1. Veamos un poco más en detalle y recordemos qué es lo que pasa allí. Supongamos que esto es un par de cromosomas homólogos, por ejemplo y en ese par de cromosomas homólogos, como en cualquier cromosoma, existirán cientos y miles de genes en cada uno de ellos. En este momento, a manera de referencia, vamos a considerar tres genes, el gen A, el gen B y el gen C, en un individuo que es heterocigoto. Por lo tanto, tendrá distintos alelos para el mismo gen en el par de cromosomas homólogos. En este individuo tendremos A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Ya hemos señalado que justo antes que se dé el proceso de la meiosis, se va a dar el proceso de la duplicación del ADN, el proceso de la síntesis. Y la duplicación del ADN va a resultar en una molécula exactamente igual en información que la que le está dando origen. Es así como, partiendo de este cromosoma, ahora vamos a conseguir un cromosoma que tiene dos veces la misma información. Duplicó A1, duplicó B1, duplicó C1, mientras que en este duplicó A2, duplicó B2 y duplicó C2. Una vez que se da la duplicación del ADN y se da inicio posteriormente al proceso de la meiosis, ya conocemos que los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas homólogos, se van a acercar entre ellos, y es lo que estaría ocurriendo acá. Una vez que se da ese acercamiento, va a haber una ruptura en algunas de las cromátidas. Esa ruptura siempre se va a dar en lo que pudiéramos llamar las cromátidas internas. Si vemos esto como un todo, esta es la parte interna, mientras que esto es la parte externa. Va a haber entonces ruptura en las cromátidas internas. Eso va a ser exactamente al mismo nivel en las cromátidas de los cromosomas homólogos, solamente en estas internas, y eso va a dar la oportunidad de intercambio de segmentos de ADN. Esa ruptura la pudiéramos ejemplificar como esto. Va a haber ruptura a este nivel en ambos cromosomas homólogos, a este nivel en ambos cromosomas homólogos y a este nivel en ambos cromosomas homólogos. Repito, se está dando solamente en una mitad longitudinal de cada cromosoma homólogo. Si vemos este cromosoma, pudiéramos decir que esto es una de sus mitades longitudinales, esto es la otra mitad longitudinal. Solamente en una de ellas se está dando la ruptura. En este cromosoma homólogo, esto es una mitad longitudinal, esto es la otra mitad longitudinal, solamente en una de ellas se está dando la ruptura. Al darse esa ruptura, entonces se da la oportunidad de intercambio de material genético. Este segmento, que antes estaba en este cromosoma, pues ahora pasó acá y se intercambia con lo que estaba aquí y pasa para acá. Igualmente con este segmento. Una vez que se da entonces este proceso de la recombinación, continúa el proceso de la meiosis y ya sabemos que los cromosomas homólogos se dirigen al ecuador en lo que es la metafase. La anafase permite que cada uno del par de cromosomas homólogos se dirija a un polo distinto en la anafase, y esto va a formar todavía no gametos, va a formar dos células distintas en lo que es la telofase.
se inicia la meiosis 2 y cada una de las mitades longitudinales de cada cromosoma serán dirigidas a un polo distinto a través de metafase, anafase y telofase. Esto es lo que va a dar origen a lo que son los gametos. Volvamos entonces a lo que ocurrió en el proceso de la recombinación. En el proceso de la recombinación hemos visto que hay intercambio de segmentos de ADN entre un par de cromosomas homólogos, pero solamente en lo que pudiéramos llamar las cromátidas internas. Esto va a dar origen a dos formas distintas dentro del cromosoma, y es lo que vamos a llamar las combinaciones paternas y los recombinantes. En un par de cromosomas homólogos, ¿qué van a ser las combinaciones paternas después de la recombinación? Las combinaciones paternas van a ser esas mitades longitudinales del cromosoma donde no hubo ningún tipo de intercambio, ya que en ellas no hubo ruptura, no hay intercambio y ellas quedan exactamente como se presentaron originalmente. Esta es una combinación paterna, la que corresponde a este cromosoma, mientras que esta es la otra combinación paterna, que es la que corresponde al cromosoma que hemos pintado como un cromosoma rojo. Por el contrario, en las internas sí hubo intercambio de material hereditario, hubo recombinación, y al existir recombinación los vamos a llamar recombinantes, ya que vamos a conseguir que sobre este cromosoma homólogo, sobre esta nueva sección cromosómica, va a existir material que originalmente existía antes de la recombinación, y es lo que vemos en azul, pero también va a existir un material que no existía acá antes de la recombinación, y es el material que estamos viendo en rojo. El material que estamos viendo en rojo porque proviene del cromosoma homólogo a él. Igualmente en este recombinante vamos a conseguir secciones que no existían en él, que la estamos viendo en azul. Nótese entonces que combinaciones paternas y recombinantes nos van a permitir explicar algunas de las cosas o algunas de las consecuencias que va a tener el ligamiento. Para esto vamos a pensar en pares de genes. En este momento pensemos en el par de gen A y C. ¿Cómo serían los gametos que va a formar A y C? Después que se dio la recombinación y se dio todo el proceso de meiosis, como ya lo vimos, y se forman los gametos, en A o para A y C vamos a conseguir estas proporciones. Una cuarta parte de los posibles gametos que se pueden formar con A y C serán A1, C1. Y eso es una combinación paterna. Una cuarta parte serán A2, C1. Y eso es producto de la recombinación. Otra cuarta parte serán A1, C2. Eso también es producto de la recombinación. Y otra cuarta parte serán A2, C2. Eso es combinación paterna. Véase entonces que no existe ninguna diferencia en la proporción cuando estamos considerando genes que están bastante alejados sobre el mismo cromosoma. Es decir, cuando los genes están suficientemente alejados sobre un mismo cromosoma, las consecuencias que hay sobre la segregación de los genes son exactamente las mismas que si estuviesen en cromosomas distintos. No hay ningún tipo de diferencia con respecto a lo esperado según Mendel. Si consideramos el par B y C, tenemos algo muy similar. Tendremos una cuarta parte serán B1C1, una cuarta parte serán B2C1, una cuarta parte serán B1C2 y una cuarta parte serán B2C2. La diferencia la vamos a conseguir es cuando consideremos genes que están muy cercanos sobre un mismo cromosoma. Y nótese lo siguiente, debido a que el gen A y el gen B están muy cercanos entre ellos, cada vez que aparece A1 también aparece B1. En este caso que estamos ejemplificando, no hay ninguna oportunidad de que A1 aparezca con B2. Por lo tanto, las proporciones gaméticas va a ser que la mitad van a ser A1B1, acá lo tenemos, y la otra mitad serán A2B2, acá lo tenemos.
Esto es consecuencia de la cercanía existente entre los genes. Prácticamente no hay oportunidad, y de hecho en lo que estamos graficando no hay ninguna oportunidad de que la ruptura en los cromosomas sea exactamente entre A y B para que pudiera existir la reunión de A1 con B2 y de A2 con B1. Por supuesto, la mayoría de los casos no es algo tan drástico como que no existe ninguna posibilidad, ya que esa posibilidad será directamente proporcional a la distancia existente entre los genes. Mientras mayor sea la distancia existente entre los genes, mayor será la probabilidad de ruptura entre ellos y por lo tanto reunión de estos alelos que no existen en las combinaciones paternas. Y es el caso de lo que veíamos con A y C. A y C están tan distantes entre ellos que hay la probabilidad de que entre A y C hayan rupturas de tal manera que se reúna el alelo que lleva A en una de las combinaciones paternas con el alelo que lleva C en otra de las combinaciones paternas. Es por eso que se da la posibilidad que A2 aparezca con C1 en un gameto o que A1 aparezca con C2 en el otro gameto. Por el contrario, mientras más cercanos estén estos genes, esto es menos probable que ocurra y por lo tanto las probabilidades o las proporciones gaméticas van a estar muy distorsionadas cuando son comparadas con las proporciones gaméticas que estamos esperando según Mendel. Es por esta razón que el ligamiento es una de las excepciones a las leyes mendelianas y esto es como consecuencia de los cambios en las proporciones genotípicas que se puedan dar, y hay cambios en las proporciones genotípicas como consecuencia de cambios en las proporciones gaméticas, y al existir los cambios en las proporciones genotípicas, evidentemente va a haber cambios en las proporciones fenotípicas respecto a las esperadas según lo que había planteado Mendel.